tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Esto es Página 13 en el miércoles de tendencias de este 25 de marzo, miércoles 25 de marzo del año 2026, en esta revista radial de Tele 13 Radio, un programa para pensar, un programa para escuchar, y es la conversación con la que empezamos a cerrar el día acá en Tele 13 Radio, junto a Quique Mujica, como siempre. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto de saludarte. Mucho gusto también. Y como todos los miércoles estamos con Cristian Valdivieso. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Pablo Escobar Chavarría, ¿qué tal? Muy bien, Consuelo. Muy buenas tardes. Qué bueno. Oye, la Paula nos va a traer, pero esto va a ser el segundo bloque, ¿eh? Así que manténgase en la sintonía. Nos va a hablar de Love Story, que para los más viejos pensarán que Love Story es Ryan O'Neal. la película de Claro. Ryan O'Neal con la que se moría de cáncer. ¿Te acuerdas? Tan romántica. contaste el final. Pero Spoiler. Spoiler alert para los jóvenes que no la han visto, pero bueno. Spoiler, se muere te de puede- cáncer Ryan O'Neal. O se muere ella. Sigue. se muere ella, pues. ¿Cómo se llama Bueno, ella? Que era bien famosa, qué bonita. linda ella. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se No, acuerda? pues ya todos vimos esa película, así que no hay Mike problema. Carney se llama. No hay problema. Y tiene un 50% de conocimiento ya. Ese es otro asunto. Estábamos Ya. hablando de líderes internacionales antes de Me estaban empezar haciendo el bullying, pero no programa. importa. Yo De resisto. conocimiento en Chile de líderes Resisto, internacionales. resistiré este bullying. Ya, pero no, Love Story, la nueva Love Story, de eso nos va a hablar Sí. la Paula en un ratito más, que es la serie de John Kennedy. Exactamente, Hulu Disney, y que es de las series más vistas en la historia de la plataforma y también en Chile. Así No que te vamos creo. a hablar de la nostalgia de los 90, pero eso será en el segundo Eso bloque. será en el segundo bloque, lo dejo ahí planteado. Porque vamos a hablar, para comenzar con Cristian Valdivieso, de un aspecto de la cultura, no sé, de la batalla cultural. En el fondo, ¿dónde se instalan los gobiernos? Que definamos también qué significa batalla cultural, qué significa lo identitario en un gobierno. Así que, adelante. Súper. Oye, bueno, la idea es tratar de tener alguna distinción entre lo que puede ser un gobierno con identidad, a veces identidad más fuerte, a veces más débil, pero con identidad, un gobierno identitario, es decir, que se define de una determinada manera por oposición a otra cosa, ¿Ya? y un gobierno que entra en guerra cultural, ¿ah? Que son como distintos tipos de gobierno. A ver. O de formas de gobernar, si se quiere. Y creo que es interesante mirar esto para que terminemos conversando un poquitito cuál es la deriva que está tomando el gobierno del presidente Kast. Genial. Gobierno que hoy día, de acuerdo a distintas encuestas, perdió o terminó su luna de miel. O sea, interesante porque fue algo poco previsto y bien improbable que fuera tan rápida la pérdida de la luna de miel. Y a veces cuando tú te pasan este tipo de cosas, incluso puede ser por acción o por omisión, porque te pasó. Yo creo que en este caso el gobierno tenía conciencia de que subiendo el precio de la benzina como lo subió iba a pasar esto. Eso te mueve tu manera de definirte como gobierno. Bueno, pero en general, mira, partamos con la conversación. Hay una confusión que es creer que cualquier gobierno con identidad fuerte puede estar en una determinada guerra cultural, ¿ya? Por eso que creo interesante hacer la distinción. Es distinto. Y no es lo mismo. No todos los gobiernos son iguales. Por ejemplo, algunos tienen una identidad marcada. La exconcertación, el gobierno de Lagos, ¿verdad? El gobierno de Eduardo Frei tenían una identidad marcada. Nosotros, no sé, somos los que trajimos la democracia, somos los progresistas, somos los que buscamos que el país esté en una condición de mayor igualdad. Por ejemplo. Esa es una definición clara. El gobierno del presidente Piñera, somos un gobierno de excelencia, somos un gobierno experto en management, en gerenciamiento, en gestión. Otros gobiernos más desde la identidad, es decir, se definen a partir de una etiqueta que se pone, gobierno feminista. Cuando yo digo gobierno feminista, estoy marcando una identidad, o cuando digo gobierno o política exterior turquesa, también estoy diciendo el medio ambiente para mí es algo central. O la derechita valiente, esa es nuestra identidad, ¿ya? Y otros terminan atrapados voluntariamente o no en lo que podríamos definir como la guerra cultural, ¿ya? Voluntariamente no, porque uno hoy día podría decir que hay gobiernos que lo hacen de manera absolutamente voluntaria. Donald Trump se articuló sobre la guerra cultural, que es la lógica de construir un enemigo. Ya no es un adversario político, sino que es construir un enemigo. Milei, ni que decir, también con el kirchnerismo. Ahora, un gobierno puede partir con una identidad fuerte.
por ejemplo, partir como definiéndose como un gobierno de emergencia. Esa es nuestra identidad, eso es lo que nos define, vamos a ser un gobierno de gestión. Pasar luego a ser identitario y terminar también como un gobierno que está en una lógica de una batalla más cultural, ¿ya? Digamos que, desde mi punto de vista, el gobierno del presidente Kast quiso partir en el primer nivel, con un gobierno más identitario, o sea, con más identidad, perdón, no identitario, un gobierno que su identidad es la emergencia, la recuperación del país, particularmente en seguridad y en economía, y eso no tiene una lógica de yo o nosotros versus ellos, ni tampoco un enemigo, sino que es una invitación más bien al conjunto de la sociedad. Mucho se habló de los primeros discursos del presidente, ¿verdad? Unitario, llamando a la unidad nacional. El mismo gabinete que armó, un gabinete que tenía muchas más fuerzas que los republicanos, hizo logró un muy buen gabinete en el sentido de que metió rápidamente a Chile Vamos, metió al mundo de los demócratas, o sea, no era el gobierno republicano, no era un gobierno identitario, para decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero hoy día está enfrentando fuertes presiones que lo empiezan a mover a una lógica más identitaria, somos la derecha, e incluso en algún minuto con presiones que lo pueden arrastrar a una batalla cultural. Ya hay que ver cómo eso se va dando. A ver, un gobierno con identidad afirmativa, ya es un gobierno que tiene un marco claro de valores, orden, eficiencia, democracia, progreso, ¿ya? Igualdad. Claro, nosotros apostamos a la igualdad, a la disminución de las brechas de desigualdad. Es un gobierno que tiene una identidad, que prioriza la gestión y los objetivos de políticas públicas. Es decir, dice, vamos a ir cambiando la realidad del país en función de mis objetivos y de mi identidad, en función de la política pública, vamos a ir negociando con el Congreso, vamos a ir sacando... Pero toda esa descripción que tú haces de lo que define una identidad pareciera estar en torno a lo que se quiere conseguir. O sea, todo ese listado de cosas que tú dices, bueno, somos un gobierno de emergencia que va a resolver A, B, C, o nos enfocamos en políticas públicas para resolver esto. Es como que fuera como el moto. Claro, pero ¿no? ahí la identidad es, digamos, gestión, eficiencia, orden. ¿Te fijas? Pero no es una cosa identitaria. Yo no me defino como partido del gobierno del presidente Boric como mi identidad es feminista o mi identidad es turquesa. ¿Te fijas? Sí. Es una vocación más típicamente concertacionista, más típicamente piñerista, incluso que busca tener mayorías nacionales en pos de sus propias identidades y convencer al conjunto de la población. Digo, este gobierno más típicamente de la democracia de los 90, si se quiere, que marcaba las diferencias con los otros, no buscaba un conflicto, buscaba marcar una diferencia. Nosotros somos así, esta es nuestra propuesta, esta es nuestra manera o nuestro sello, si se quiere. ¿Se acuerdan que se hablaba del sello, del legado? Bueno, sí. Pero no buscaba un conflicto necesariamente, y eso caracterizó a la mayoría de los gobiernos de la concertación y al gobierno del presidente Piñera. Un gobierno identitario, ya la identidad ordena las decisiones. Es decir, si yo me defino como un gobierno ya feminista o un gobierno ecologista, todo eso está en el derrotero del conjunto de lo que hace el gobierno. ¿Te fijas? O sea, si yo tengo un gobierno que se ha definido como feminista, probablemente ahí puede ser muletillas, errores o lo que sea, pero voy a decir, mira, nosotros pusimos baños en las caletas de cierto lugar del país para los pescadores y las pescadoras, y hay baños con perspectiva de género. Eso es lo que marca la identidad, porque nosotros tenemos... Eran las caletas. Las caletas. Ahora, convengamos porque tenían baño. Claro, que eso fue un error comunicacional del gobierno, porque, convengamos que fue digamos, comunicacionalmente espantoso decir caletas con perspectiva de género, cuando en verdad lo que se hizo fue algo bueno, que hubiera baños para mujeres pescadoras y que los baños de hombres y mujeres pescadores tuvieran mudador. Creo que nadie estaría en contra de algo así. La manera como lo empaquetaron, yo creo que está totalmente reconocido por el mismo gobierno que fue un error que se dio para seguir recordando ad eternum. Yo no estoy haciendo un juicio, lo estoy definiendo de alguna manera, claro. De repente la lógica identitaria te sobremarca. Al presidente Boric le pasó en Estados Unidos, ¿se acuerdan que dijo que no estaba un personaje que era John Kerry, que era el que estaba preocupado de los océanos, porque lo marca, porque su gobierno quería tener una política turquesa y por lo tanto eso le molestó. Bueno, él estaba al lado de él, pero eso también fue un pequeño chascarro en ese minuto. Pero un gobierno identitario ya tiene menor vocación de mayoría que un gobierno de identidad, o un gobierno de concertación, si ustedes quieren, de la concertación, o el mismo presidente Piñera, que tenía una vocación de buscar
generar las mayorías y no construir un nosotros versus un ellos, los que somos de cierto color y no somos de otro. Ahora, un gobierno identitario no necesariamente es un gobierno que pasa a la lógica de la batalla cultural. Yo tengo la impresión de que el presidente Boric intentó en su último momento, o por lo menos los últimos 2 años de gobierno, o la segunda mitad de su gobierno, ser un gobierno mucho más con vocación de mayoría, aun cuando mantuvo cierta, lo intentó al menos, intentó en el Congreso, intentó poner los problemas principales de la sociedad por delante, la seguridad, la economía, más allá de cómo lo haya hecho y el juicio que haya al respecto, pero no siguió apostando a la lógica más identitaria. Eso es lo que creo yo, aun cuando logró sostener una base electoral de más de un 35%, articulado sobre temas que le hacían más sentido a los jóvenes, pero tengo la impresión de que partió mucho más identitario y terminó mucho más en una lógica de yo me monto en hombros de otros. ¿Se acuerdan? Seguimos las políticas públicas que otros han implementado. La guerra cultural. La guerra cultural no necesariamente es un tipo de política en sí misma, sino que es un marco para definir un conflicto. ¿Ya? Cuando uno está en guerra cultural, como está Trump, como está Milei, por ejemplo, uno tiene un adversario. Porque cuando en una guerra siempre uno tiene que pelear con alguien. Y más que un adversario, un enemigo. Es un enemigo, exactamente. Y no es un adversario político, sino que es un enemigo. ¿Ya? Es una disputa donde lo central no son las políticas públicas, no es si tiene que ser un punto más de impuestos, un punto menos de impuestos, si tenemos que abrir rutas para el Asia o tenemos que abrir rutas hacia Norteamérica. Es una disputa respecto al marco valórico. ¿Ya? Las normas, los sentidos comunes, los valores. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que es una familia? ¿Qué es lo que se entiende por matrimonio? ¿Qué es lo que se entiende por género? ¿Verdad? Hombres, mujeres, bueno, o hay más diversidad sexual, por ejemplo. Es una política que deja de ser solo gestión y pasa a ser bastante más de orden simbólico. ¿Ya? La guerra cultural convierte diferencias de valóricas en conflictos potentes y existenciales. Es decir, aquellos que están, puede ser cualquier cosa, a favor del aborto, es gente que cree que quiere exterminar. Son asesinos. Asesinos, exactamente, y por lo tanto yo no puedo estar ni puedo conversar con alguien que defino como asesino. Claro, y la persona que viene ahí viene de Dios, no de la mujer. Exacto. Exactamente. Y por lo tanto tiene derechos desde el mismo momento en que fue concebido independiente. No tiene nada que decidir ahí. Exactamente. Y esta lógica cultural que es muy de Trump, están el wokismo, los otros, los que apuestan por la diversidad, por la integración, que eso es responsable de todos los males que nos han pasado en la sociedad, porque tú construyes un enemigo, y por lo tanto, si tú eres responsable de todos los males, pasas a ser, en términos políticos, prácticamente como Irán. Tengo que atacarlo porque si no lo ataco me va a destruir a mí. Y ahí entra la lógica. Bueno, entonces necesita un enemigo cuando uno quiere estar en batalla, en guerra cultural, que, dicho sea de paso, es algo que está pasando mucho en el mundo hoy día. ¿Ya? Un adversario es una amenaza, la política se hace como confrontación, etc. Entonces, Schmidt total. Sí, enemigo, amigo, así se entiende la política, como enemigo, amigo. Bueno, en algún minuto el Frente Amplio tenía esa inspiración, ¿verdad? Claro, y la tuvo Chantal Mouffe. Era nazi, la izquierda también lo rescató, o sea, todo se redefine entre enemigo y amigo en la política. Y si tú miras esto de una perspectiva más larga, desde que vino la crisis del 2008 y de alguna manera la política tradicional o la democracia liberal empezó a quedar en cuestión, bueno, la izquierda empezó en esa lógica y la derecha más extrema también tiene una lógica parecida, amigo-enemigo. Bueno, hoy día hemos tenido 2 fenómenos interesantes de un gobierno que lleva 15 días, que es el alza de las bencinas, ¿verdad? Donde la estructura narrativa es culpar del manejo fiscal a la izquierda, a la derecha, perdón, a la guerra también, pero también al manejo fiscal de la izquierda. Y después también el caso de quitarle el apoyo a la expresidenta Bachelet a la ONU, que es una decisión más bien política, pero también muy simbólica. Es decir, nosotros no apostamos o no aprobamos o no nos jugamos por alguien de la izquierda. Entonces la pregunta que agrega, y Kass lo dijo, llamar a la ONU ya no es lo mismo que antes. Sí. O sea, como que la ONU no le resulta nada, o sea, como que no es útil. Y recordemos además, perdón, que dentro de la campaña, sobre todo la vez anterior, pero también creo que en esta algo lo dijo, está en contra de lo que llaman la Agenda 2030 ONU. Esa también es una agenda totalmente movilizada por, podríamos decir, la política identitaria desde la derecha. Sí. Súper buen punto lo que dice la Paula, porque claro, ya no se habla mucho de la Agenda 2030, pero fue la agenda
principal del desarrollo impulsada por Naciones Unidas y que en alguna medida también Michelle Bachelet como que personificó, claro, independiente de la discusión de que la ONU tiene que reformarse porque no es efectiva hoy en día, pero la Agenda 2030 era como no sé, el core de la batalla cultural por muchos años. Y que firmaron todos los países, incluido Rusia, fue como una y son metas de desarrollo sostenible que son como el fin de la pobreza, que haya agua potable para todo el mundo. Y una derecha la detesta. Claro. Pero hay hartas que si uno hace el triple clic en los documentos de Naciones Unidas son... Pero digo, le puede molestar a... Se había logrado ese consenso que se rompió, porque digo, sobre todo Milei, Orban, Trump, Agenda 2030 es un target político. Cierro la idea y me callo. No te calles. No queremos que te calles es que quiero darle la palabra porque quiero escuchar al Kiki. Entonces me pregunta, después de todo lo que hemos visto, ¿cómo jugamos hoy día el devenir del gobierno del presidente Kast? Un gobierno que en algún minuto, ¿te acuerdas, Paula? Antes de que partiera, nosotros estuvimos en un página 13 donde conversábamos, bueno, ¿cuál va a ser el presidente que va a gobernar? ¿El presidente del 2017 que impugnaba a la derecha? Bueno, supusimos que no, porque metió a toda la derecha. ¿El presidente del 2021 que iba contra la izquierda o el presidente del 2025 que estaba en el gobierno de emergencia, de alguna manera? Y este gobierno que partió muy fuertemente articulado en torno a la idea del gobierno de emergencia, hoy día está medio horquillado por el tema de las bencinas y por toda la dificultad que está supuesto y por lo mismo quizás presionado a moverse y a lo mejor a decir me atrinchero en algo más identitario o incluso entro en una tensión más cultural contra un enemigo que puede ser la izquierda. Entonces, esa es la conversación. Ahora, una pregunta o la reflexión que tengo yo. De la Academ y del Pulso Ciudadano, que hemos tenido así una conversación, si es buena o mala, son malas, pero tampoco tan malas. Con un 42% de apoyo, pese a todo lo que ha pasado, está en una noticia en desarrollo y un 47% en el caso de la Academ. ¿No es buena opción atrincherarse en ese mundo, que es mucho mayor que el de Kast, o sea, el de Boric, perdón? Con 42, 47 uno puede navegar. Por eso digo, puede haber sido una decisión del gobierno en algún minuto de decir, mira, dado lo que mi hoja de ruta no me permite construir grandes mayorías, sino que mi hoja de ruta va a generar conflicto. Y a lo mejor lo que hizo el presidente Kast el domingo en la entrevista de La Tercera fue anunciar que venía una guerra o una tensión potente con el mundo de la izquierda, cuando dijo pronto lo de Bachelet, ya sabemos lo que pasó, y además vamos a tener una travesía por el desierto con la gente porque lo vamos a pasar mal, porque la izquierda nos dejó en un problema. Y los indultos, Y los indultos. No nos los descartó. No los descartó. Claro, y que lo puso ahí como en el debate. Sí. Ahora, yo creo que es muy interesante el tema y es como parte de las preguntas que habían Consuelo, Quique y Cristian durante la campaña. El artefacto, el dispositivo político del gobierno de emergencia fue muy eficaz en el sentido de que el entonces candidato Kast y todos sus ministros y no contestaban ninguna pregunta que no tuviera que ver con crimen, migración, crecimiento económico. Las demás preguntas eran todas, no está en el foco, nuestro foco es el gobierno de emergencia. Y cuando se le recordaba, bueno, pero ustedes antes querían, no solo en las campañas presidenciales, en el segundo proceso constitucional, que fue un proceso hegemonizado por el Partido Republicano, tuvieron una agenda muy clara y muy identitaria. Recuerden que por eso se perdió ese segundo proceso. Lo decía la misma gente de derecha de Chile Vamos. Y decían, no, nosotros no vamos a entrar en eso, estamos en un gobierno de emergencia. Pero ahora empezó y a 15 días ya vemos que ese artefacto no da para resistir todo lo que se requiere. Y yo creo que, por un lado, pasan cosas como que el gobierno de emergencia tiene que abordar el alza de los combustibles por la guerra en Irán, una guerra desatada y gatillada por un aliado principal del presidente Kast, que es Donald Trump. Tampoco puede criticarlo, ¿no? Si estuvo recién en Shields of the Americas, sacándose una foto con él, diciendo, teniendo esta relación tan privilegiada. Por un lado, por ahí se empieza como a hacer agua ese marco político, pero también yo creo que, y lo hemos conversado también en Página 13, Meloni, que es el modelo que se ha puesto José Antonio Kast, de una derecha radical, pero que une a las otras derechas, más a la derecha y más hacia el centro derecha. Meloni, es verdad eso, ¿ya? Y ha mantenido la estabilidad y todo, pero ella permanentemente hace llamados en la batalla cultural respecto de las diversidades sexuales, respecto de las parejas homoparentales. Ahora quiso pasar a una reforma de justicia, ¿no? Que le fue mal, hizo un referéndum que fue algo muy importante, que no se ha debatido mucho acá, que fue un fracaso para Meloni muy, muy grande. Entonces, digo,
es una manera de atraer a los tuyos cuando estás en problema, y yo veo eso, Consuelo, claramente. Hay un momento complicado, va a subir la benzina y hay un llamado a los suyos con todos estos anuncios que hizo, incluido lo de Bachelet. Sería aprovechar el vuelito y indulto en una semana más. Claro, y a lo mejor la idea de atrincherarse contra la izquierda le da, como decía el Quique, un porcentaje hoy día que todavía es mayoritario o que está sobre el 40%. Es decir, ya no es un ánimo de emergencia, sino un ánimo contra el mundo de la izquierda que gobernó antes, y eso le da vuelo al gobierno, no sé, con una base de sobre el Claro, porque 40%. Estoy haciendo una caricatura, pero puedo decir ya, lancemos todo esto y veamos cómo nos va. Y llega la nota 42 por encima, no fue tan mal, listo, sigamos. Ahora, esto es evolución porque siempre las cosas pueden ser peores. Lo que decía la Paula es cierto que esta encuesta fue medida ayer con el anuncio, no con la realidad, y tampoco con la certeza de cuánto va a durar Claro. el problema del petróleo, ¿cierto? Claro. Sí, ya llega a las 4 semanas y dicen, oye, la benzina va a seguir costando lo mismo. Claro, y lo otro es que no sabemos si esto es producto de la medida en particular o esto también rompió un encantamiento. Cuando el encantamiento a veces es complejo, porque si se rompe el encantamiento, la magia empieza a diluirse. Pero no es lo mismo. No, creo que cuando una medida en particular uno dice, mira, en realidad, si después baja la benzina, a lo mejor Claro. entiendo. Ah. Si es distinto y me dijiste, mira, todo va a estar bien y está todo mal, y me siento engañado, alguien puede hacer esa lectura, es distinto, ¿te fijas? Porque ya empieza a perder credibilidad. Esa frase, porque una cuestión es la emergencia. Tú incluso podrías hacer como un marco quizás donde el precio de los combustibles también es parte de una emergencia, ¿ya? O sea, podrías entrarlo en ese relato, pero cuando el presidente, e incluso como presidente ya, José Antonio Kast, insistía en él, todo va a estar bien, que es como una frase como entre simpática, siempre, o irónica, pero siempre como con una sonrisa. Esa es más complicada en este minuto. Sí. Ya, sube el precio de los alimentos y todo estar bien. Es que el desengaño más grande, el ejemplo del desengaño más grande es Cabal. Después de Cabal, Bachelet nunca más logró remontar. O sea, la gente, y ahí el desengaño fue con la probidad. Por lo que le pasó al Con los presidente Boric Ravel. con lo de Temucuicui, que dijeron, en realidad no saben gestionar. Y como que las sensaciones de ahí quedaron como incompetentes, ¿te fijas? Entonces, Claro, atacar la es credibilidad. distinto, claro, perder apoyo por un error a perder apoyo por algo que o sea, te afecta el encantamiento o tu razón de ser. Bueno, hay que prenderle vela a Trump en todo caso, ¿eh? Independiente de... Sí, pues hay que prenderle velas porque finalmente de las acciones que él toma depende el precio de la gasolina, así que no solo para el gobierno, es para los precios en general, digamos. Para todo, Y para la paz sin duda. mundial. Esto es Página 13, la conversación con que empezamos a cerrar el día en Tele 13 Radio. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis de voces atentas a la actualidad.